que bueno, mientras gane no me pueden decir nada. Cuando me ganen sí. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comérmela entera. Estoy con mis amigas, de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa. Y bueno, amigos, el Atleti ha reventado al Fútbol Club Barcelona por 0-2 en el Spotify Camp Nou de Frankfurt y tiene muy encaminada su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League. Ya en el video que hice en mi otro canal hablando del partido dije por qué prefería mil veces que pasara el Atlético, porque si fuera por mí, que se eliminaran los dos, o sea, que fuera una especie de algo diferente y que quedaran eliminados los dos. Pero bueno, si me toca elegir, evidentemente voy a elegir al Atlético de Madrid. Y vamos a repasar esas primeras reacciones, porque aunque ustedes no lo crean, hay gente llorando, hay gente disfrutando, hay gente, como todo en la vida, hay de todo. Pero creo que el video va a quedar bastante interesante y no me quiero embolatar mucho más. Vamos a arrancar con esas primeras reacciones que ha dejado este partido que ha ganado el Atlético para mí de manera muy justa. Y digo que es justo, muchachos, la victoria del Atlético porque ha ganado un partido que ha jugado, ha sabido competirlo de mejor manera, y el Barça con esos dramáticos defensas que tiene, pues lo normal es que le terminen pasando este tipo de cosas, ¿no? Mira, quiero empezar con este tweet que me encontré, que colocaba este tal Alex que dice: expulsión y gol en la propia falta donde te señalan la roja. Esto es game over. Y abajo pone un nombre, un nickname un poco raro y dice: lo dije y lo mantengo. Hay que dejar la obsesión con esta competición. La prioridad siempre debe ser la liga. Es que son absolutamente maravillosos. Ahora que están al borde del abismo, una vez más, otra temporada más, van a ser 11 años del Barça sin ganar la Champions, es que la prioridad debe ser la liga. Claro, es que es entendible, teniendo en cuenta, al igual que lo de Cubarsí, es entendible que están acostumbrados a que nunca pase absolutamente nada en situaciones que ellos conocen como regulares, y que vengan en la Europa y te piten estas cosas, pues les molesta, y obviamente van a priorizar la liga porque les tratan bien en su momento, porque estaban pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y ahora está por verse a quienes que le están pagando, ¿no? Entonces yo hasta cierto punto es que los entiendo, es que son una gente bastante interesante. Yo no sé qué está haciendo la gente de la NASA, muchachos, definitivamente que no está investigando o averiguando los cerebros de los aficionados del Fútbol Club Barcelona y de su gente en general, porque yo creo que ahí es donde está todo. O sea, tiene que ser alguien que estudie esto, un científico, porque es maravilloso. Y en su momento dije que Hansi Flick era el entrenador ideal para el Barça en todos los sentidos. Y bueno, me pareció bastante interesante. Si te pones a repasar aquí, no puedo ver el video porque lo bajaron solo lo dejaron para España. De Movistar dice: no estoy seguro de que sea roja Cubarsí. No sé por qué el VAR no entró en acción. En la acción de Musso con Pubil debería haber sido penalti, segunda amarilla y roja. Es increíble, pero hay que recordar que Hansi Flick hace realmente bien poco ponía esto que decía: no respetar a los árbitros es no tener fair play iba a decir financiero, de lo quebrados que están, ¿no? Es no tener fair play, juego limpio en contra del arbitraje. Lo de siempre, somos demasiado respetuosos cuando estamos pagando a los árbitros y estamos siendo favorecidos, pero cuando me hacen algo que, por cierto, para mí es bastante justo, que las acciones que han pasado el día de hoy, porque también hubo una mano de Cubarsí de la que nadie está hablando dentro del área antes de la expulsión y nadie está hablando de eso. Cuando no nos favorecen, salimos llorando como unas nenas, como el señor Hansi Flick aquí en este video. Y hablando de Hansi Flick, esto es lo que comentaban ayer en el Chiringo y me parece espectacular. Y Flick quiere sentenciar la eliminatoria el miércoles porque sabe que el próximo martes va a ser un partido complicado, como digo, en muchos sentidos, y ya me entendéis, al límite. Bueno, lo de sentenciar el partido creo que va a faltar. Yo creo que hubiera jugado 15 minutos, 15 años o 25 millones de años y el Barça no le hubiera metido un gol a este Atlético de Madrid. Estaba bien parado, trabajó bien desde que estaban expulsados. Además, creo que antes de la expulsión incluso te diría que el Atlético estaba súper cómodo, no estaba sufriendo prácticamente nada. Y aquello de sentenciar la eliminatoria, no sé si lo filtra Flick, no sé si lo inventa José Álvarez, pero en definitiva, como que no mucho.
Por eso es importante, muchachos, no hablar antes de tiempo. Hay que respetar al rival, más que este equipo venía a darte una tunda brutal con el 4-0 de la Copa del Rey. Un poquito más de respeto. Esta gente es que no aprende nada. Vamos a ver este clip de Cristóbal Soria. ¿Con quién ibas tú hoy, Soria? Ya estamos terminando, Pedreró. ¿Qué pregunta más? Bueno, estamos terminando ya, pues, Pedreró, pero te lo contesto si quieres. No, yo iba con el Fútbol Club Barcelona. Iba y voy con el Fútbol Club Barcelona. Vale. Me encantaría ponerle la canción de que tiene la niña está triste. A ver, Cristóbal, que ya no te quieren en Sevilla y evidentemente tienes que buscar refugio en estos amigos que, bueno, entiendo que por tu cara, no te conozco, pero por tu cara te identificarás bastante con los valores de este club, sin lugar a dudas. Tenemos otro clip y pertenece a la Cobra y me jode porque la Cobra definitivamente es un ser humano que me cae bastante bien. ¡Da igual! Amigo, por favor, no podemos ser tan pelotudos. Eso es lo que me da bronca. A mí encima Julián patea re bien los tiros libres. Y encima en la clava en el ángulo Julián Álvarez, amigo. Y encima en la clava en el ángulo Julián Álvarez. Salta la concha de tu madre, Julián. Hasta la reconcha de tu madre, Julián. Es que es absolutamente maravilloso y tiene que ser jodido porque el puto Barça que tanto ama a este hombre, reventado por un argentino. Y yo lo dije en el otro video, yo no sé si definitivamente a Julián Álvarez le va a ir bien irse al Barça, que pienso que se va a terminar yendo al Barça, porque honestamente irse de un equipo ganador como el Atleti, ganándole al Barça siempre para irse al que siempre pierde, me parece bastante llamativo. Y bueno, este clip también me parece maravilloso y es la cara de alguien que en definitiva está un poco incrédulo ante una competición que no está comprada como otras tantas. Si no la lleva al bolso, la mantiene. Quita el colegiado, cara expectación del futbolista. No, la va a sacar del Barça, porque se va a quedar quedar con uno menos. Parece ser el Fútbol Club Barcelona. Le va a sacar, le anula la tarjeta amarilla y ¡A la Rue! ¡A Carrer! ¡Zona Doxo! ¡A la Rue! ¡Zona Doxo! Lo pedí. Qué vergüenza, dice el sinvergüenza J. Jordi. Vergüenza sería haberle pagado durante tantos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para que te hicieran favores arbitrales. Eso sí es vergonzoso. Y bueno, tan solo un minuto después llega esta maravillosa reacción también. Vamos a ver, está en una posición perfecta, le pega Julián. Se adelanta con el gol de la Araña, celebra en el Camp Nou Julián Álvarez, Barça 0, Atlético de Madrid 1. Mira, yo les voy a decir una cosa, hay que agradecer que esta época trágica que está viviendo el Real Madrid está siendo acompañada por una también bastante trágica, al menos en Europa, del Fútbol Club Barcelona, porque sería insoportable verlos ganar a ellos y nosotros haciendo el ridículo en ciertos momentos concretos. Así que muchísimas gracias, Negreira Boys. Y bueno, aquí vamos a cerrar ya lo que es este tema de reacciones y vamos a ver en breve a Mr. Patán y vamos a ver también a la gente de ESPN antes de cerrar, pero este también del gol de Sorlo me pareció maravilloso. Para adelante porque vea un espacio que no tenga más remedio. Para Ruggeri, muy largo, pero va a llegar, puede buscar el centro, la pone Ruggeri, Sorlo. ¡De Sorlo! Perdóname, el mejor hombre del partido, Ruggeri. ¡Gol del gigante! El mejor hombre de del nuevo! partido. La jugada de siempre. Griezmann para Ruggeri. El centro de primeras. Y marca Sorlot. Sorgol para Damián. Segundo del Atleti. Barça 0. Es que es absolutamente maravilloso y ojalá que estas noches europeas de los Negreira Boys no se acaben nunca porque es sencillamente disfrutar y disfrutar. Y chicos, antes de meternos con Mr. Patán, vamos a escuchar esto de ESPN, que es la reacción exacta a lo que ha sucedido pues básicamente tras este partido. Hernán Pereira, que está aquí, es el que vamos a escuchar, quien había dicho que el Atlético tenía 0% de posibilidades de avanzar a semifinales. El equipo culé. Yo no le tiro mala suerte a nadie, absolutamente a nadie, digo realidades, como digo esta, le metieron la mano a Barcelona, le metieron la mano al Barcelona, eso no era roja.
La jugada hay que interpretarla como, a ver, la jugada hay que interpretarla como jugada manifiesta de gol. Giuliano Simeone tiene la pelota detrás, no delante, no tiene control de la pelota. Cuando se interpreta que es una jugada manifiesta de gol, hay que mostrar roja directa. Uno de los argumentos que tiene que analizar el árbitro es la posición de la pelota en el futbolista que ataca. Quien ataca es Giuliano Simeone. ¿Qué va a atacar si tiene la pelota detrás? No la tenía delante, no estaba para definir. Por lo tanto, era para tarjeta amarilla. Jugada que, por supuesto, cambió el partido de punta a punta. Richard, Es que me parece sencillamente increíble que después de este cuento de que el Barça tiene 100% de probabilidades de ganar al Atlético de Madrid, me salgan con el cuento de que es que han perjudicado al Barça. Mire, se está hablando de muchas polémicas y una de las cosas que me parece significativa es que no estén hablando del penalti de Cubarsí. Creo que fue de Cubarsí en el primer tiempo antes de la expulsión. Le pegué en la mano directamente. O sea, me parece increíble. O sea, que vengan a hablar del árbitro nos habla de lo frustrados que están y me parece maravilloso porque eso les va a desviar la atención para que ojalá hagan otro ridículo en el Metropolitano. Para cerrar con Mr. Patán, porque me lo encontré así de casualidad, subí un video en el entretiempo de 10 minutos que me parece arte puro y voy a escuchar nada más un minuto porque es increíble y me encanta verlos llorar. Bueno, estoy en el descanso del partido. Es la primera vez en mi vida, en 36 años, que llevo viendo este deporte, que no veo un partido del Barça deliberadamente en la Champions, en cuartos de final, en el descanso, pero es que... perdón. Que tengo la voz un poco... Pues es la primera vez y desde luego tengo que darle vueltas a esto, porque dije el otro día en el vídeo de Lamine que le daba 3 años a esto para pensármelo si pasara a un canal de fútbol internacional, pero ahora mismo pues lo voy a pensar más en serio. Lo voy a pensar más en serio. Llámeme traidor, llámeme lo que quieras. Lo que quieras. Pero esto es insostenible. Es decir, esto es una auténtica vergüenza. Lo que no puede ser es que no me pueda ni sentar aquí a ver los partidos de manera normal. Que tenga que aguantar lo que ha aguantado esta semana con un despeje de Gerard Martín. El CTA humillado por Archivo Blancazo Bar, que esto ya es acojonante, ¿no? 7 veces, 7 jugadas como la de Gerard Martín, el 93% no fueron rojas. Sacó una circular el CTA esta temporada para dejar claro que no eran rojas ese tipo de entradas y ahora va y dicen que es roja. ¿Tiempo de revisión? No. Tiempo del régimen. Tiempo del régimen, que es lo que estamos. Es que me parece sencillamente increíble que este hombre esté hablando del régimen después de la humillada que le dio el Madrid al tema del supuesto cuando el Laporta acusó al Madrid de ser el equipo del régimen. Me parece impresionante y maravilloso. Esta gente, mira, me voy a quedar con un mensaje que ha dicho que él iba a replantearse esto, dejar esto, porque yo no sé qué, más adelante puedes escuchar el video completo, lo repitió como 5 veces que iba a dejarlo. Eso no va a ocurrir porque tú sabes, y a mí honestamente me parece que este no parece ser un tonto de estos que le siguen, no, este parece ser un tipo bastante astuto y él sabe que metiendo este cuento, echando este cuento, va a seguir produciendo dinero y eso es algo que yo no le voy a criticar jamás en la vida porque me parece hasta brillante, ¿no? Poder utilizar a ciertas personas que tienen poca capacidad de interpretar, de pensar y de opinar para tu beneficio propio. Al final tú no le estás haciendo daño a nadie, les estás engañando un poco, pero en definitiva es algo que todavía es lícito, ¿no? Entonces yo por ese lado me quiero quedar con eso porque honestamente a mí me cuesta pensar que este hombre está diciendo esto y se lo cree en definitiva. Que se lo crea, ahí salió diciendo ahora que el Atlético de Madrid es el nuevo mafia, que no es una cosa pero maravillosa que por supuesto verlos llorar no tiene precio. Sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Soldado del Cholo Simeone y chao, chao.